Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer un versículo del capítulo 6 de San Marcos, de la alimentación de los 5.000, donde ocurre el milagro de los panes y los peces. Pero vamos a leer solo el versículo 34 y después reflexionar con nuestro hermano en la fe. Porque este versículo ocurre antes de la multiplicación de los panes y los peces. Dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo, que ha buscado un lugar desierto para ir con los discípulos, para que descansen los discípulos, porque venían de enseñar los discípulos y venían cansados, para que descansaran y comieran, una gran multitud le sigue hasta ese lugar desierto. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando les vio a esa gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó espiritualmente, antes del milagro de los peces, a revelarles verdades espirituales, a revelarles conexiones espirituales, antes del milagro de los peces, de los panes y los peces. Antes de lo material, hermanos y hermanas en la fe, viene lo espiritual. Y lo espiritual es lo que crea la materia. Es lo que desde el espíritu se produce la materia. Se produce lo material. El espíritu es el motor que genera la materia. Esas 5.000 personas estaban preparadas espiritualmente para recibir los panes y los peces. Estaban preparadas para recibir la materia desde el espíritu. Nuestro Señor Jesucristo no se cansa. Solo aparece una vez en todo el Evangelio, que es cuando duerme en la tormenta, en la barca. Los discípulos sí que se cansaban, y nuestro Señor Jesucristo les recomienda descansar, ir a un sitio desierto, que es a donde iban antes de encontrarse con esta gran multitud, para que descansaran los discípulos y comieran algo. Sabedor nuestro Señor Jesucristo del esfuerzo que supone enseñar desde el espíritu, enseñar lo espiritual. Sabedor de que esta gran multitud, muchos de ellos no conocían la dimensión espiritual, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por eso tuvo compasión nuestro Señor Jesucristo de ellos. Un ser divinamente espiritual, como es el Hijo de Dios, Dios Padre, Espíritu Santo, tiene compasión de seres materiales que no han descubierto todavía su dimensión espiritual, que no han descubierto la verdad, que no han creído todavía y han descubierto la verdad, que es que Dios existe, Dios Padre, que existe el mundo espiritual, que Dios envió a su Hijo por amor para enseñarnos ese mundo espiritual y el camino para llegar a él.
y que todas estas personas de alguna manera recibieron esa conexión espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar con nuestro hermano en la fe, Kepi Tocheri y los Multa. Comenzó a enseñarles mucho. Más de 5.000 hombres y sus familias estaban el día del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Todos hemos ido al fútbol, reflexiona nuestro hermano en la fe, alguna vez. Imaginemos esa multitud alrededor de donde está Cristo, escuchándole perfectamente, sin micrófono, sin que hubiera ninguna algarada ni el gracioso de turno, reflexiona nuestro hermano en la fe. Porque la gente que fue allí tenía muchos problemas y muchas expectativas. Una reunión de este tipo podría haber acabado en desastre fácilmente. El primer milagro de ese día es que Cristo consigue enseñar mucho, durante mucho tiempo, a toda una multitud apaleada por la vida. Todos reciben sus enseñanzas, seguramente maravillados porque escuchaban la voz directamente en su interior de forma sobrenatural. Seguramente sintieron alguna conexión espiritual directa con el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Algo absolutamente maravilloso, algo que no podemos llegar a imaginarnos, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo, escrita, que traspasa el tiempo y el espacio, es tan potente, es tan profunda, es tanta la enseñanza que tiene, es tanta la revelación, tanta la verdad, que no podemos imaginarnos escuchar a nuestro Señor Jesucristo directamente como lo escucharon estas 5.000 personas. Podemos atisbarlo, podemos rememorarlo y podemos leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo como si estuviéramos allí, como si fuéramos uno de esos 5.000. Y aprendiendo la enseñanza de los panes y los peces, que primero es lo espiritual, que primero es la enseñanza espiritual, y que lo material viene del Espíritu. Que desde el Espíritu vamos a generar la materia suficiente para vivir, que es ni más ni menos que el pan nuestro de cada día. Que aquel día lo pidió Jesucristo por los 5.000. Pidió el pan nuestro de cada día, dánosle hoy a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, soberano de las leyes físicas, creó, multiplicó materia en aquellos panes y peces. Escuchemos, pues, reflexiona nuestro hermano en la fe, con calma lo que Cristo nos dice, leyendo su palabra y meditándola en nuestro corazón, como tantas veces hacía la Santísima Virgen María. Amén. Leamos, escuchemos, oigamos en nuestro interior la palabra de nuestro Señor Jesucristo, meditándola como reflexiona nuestro hermano en la fe en nuestro corazón, para que esa palabra nos conecte directamente con el Espíritu Santo y nos vaya transformando, haciéndonos poco a poco hermanos pequeños de Cristo, hijos de Dios en Cristo. Amén. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca dragón sit mi dux. Amén.